Ya está con nosotros el maestro Hugo Aguilar Ortiz, originario de la Mixteca Alta de Oaxaca y actual coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Maestro Hugo Aguilar Ortiz, un servidor Roberto Becerra, próximo Sergio Guzmán, les saludan, sea bienvenido a Mañanera. ¿Qué tal? Muy buenos días a los tres, Ósimo, Roberto, Sergio. Muchísimas gracias por el espacio. Pues estamos en este proceso sumamente interesante y pues a sus órdenes, mis estimados amigos. Pues sí, qué gusto saludarle, abogado Hugo Aguilar. Soy Sósimo Camacho. Hemos tenido la oportunidad en algún otro momento platicar sobre temas también muy interesantes que tienen que ver precisamente con los pueblos indígenas. Usted ha venido proponiendo una justicia intercultural como una de sus propias propuestas. ¿Qué significa esto en términos prácticos para un poder judicial federal? Pues mira, para entender este tema de la justicia intercultural hay que tener presente que los pueblos en casi 170 años no han estado dentro del sistema de justicia. Nosotros en México tenemos muy consolidado esta versión de que estamos en un estado de derecho y entendemos por un estado de derecho que la autoridad se sujeta a la norma, no actúa por voluntad propia. Y debo decirles que los pueblos indígenas no estuvimos en la Constitución Federal, pues durante la mayor parte de lo que llevamos como México independiente, y por consecuencia no hemos estado en la normatividad secundaria o en las leyes ordinarias, y muy poco en la política pública y en el diseño institucional. Si un Estado de Derecho equivale a que la autoridad actúe conforme a la ley, pues ya imaginarán que si no estamos en la ley, por consecuencia, no había ninguna obligación, ningún deber del Estado de atender con pertinencia cultural. Y el enfoque intercultural o la pertinencia cultural es una perspectiva de la justicia. A la hora que una persona, una comunidad o un pueblo está frente a la autoridad judicial debe tener presente la especificidad cultural que tiene la persona que acude a el aparato de justicia y cómo trasciende esa especificidad cultural en el caso que está juzgando. Esto también le estoy llamando yo llevar la justicia a la realidad, superar el formalismo, superar esta visión de que el juez solamente está sujeto al expediente y que resolverá conforme a lo que está en el expediente, aun cuando lo que está en el expediente difiera o no sea congruente con la realidad. Entonces, el enfoque intercultural implica reconocer que nuestra sociedad no es homogénea, que estamos en presencia de una sociedad pluricultural y que hay personas que requieren de derechos específicos para poder gozar de los derechos humanos en general. Y este es el caso particular de los pueblos indígenas. A un nivel tiene que ver con contar con intérpretes y traductores para que las personas se den a entender y entiendan a su interlocutor. Pero a otro nivel también se trata de un conjunto de derechos de naturaleza colectiva que van a garantizar de mejor manera el goce de los derechos individuales de los integrantes de una comunidad. Esto es muy importante porque muchas veces nos quedamos con la visión de que la justicia intercultural única y exclusivamente tiene que ver con la cultura y con la lengua, pero no es así, sino también tiene que ver con derechos fundamentales de corte ancestral que tienen que ser considerados al momento de aplicar justicia. Voy a poner el caso del derecho de propiedad. Los pueblos indígenas, no hay ninguna duda que eran los primeros habitantes de lo que hoy tenemos como territorio nacional. Y ellos, durante la época colonial, pues fueron despojados de sus tierras al amparo de una bula papal que indicaba que el conquistador podía hacerse de las tierras de los indígenas siempre y cuando los evangelizara. Recuerden ustedes este famoso debate de que los indígenas no teníamos alma y que por lo tanto pues no éramos personas sujetas de derecho en aquella época, y frente a esa situación pues el invasor se sintió con derecho de ocupar tierras. Esta fue una parte negra en la historia del país. Ya una vez conformado el Estado mexicano, se suavizó esta situación, pero siguió estando en la normatividad. Hoy nuestra Constitución declara que todas las tierras de nuestro país son propiedad de la nación.
Entonces, en una perspectiva histórica, no podemos nosotros tratar a los pueblos y comunidades indígenas como si fueran propietarios recientes de sus tierras y territorios, sino que son propietarios originarios y deben de tener, como dice ahora la Constitución, derechos preferentes sobre sus recursos y sobre sus tierras. Deben tener un poquito más de derecho porque en la perspectiva histórica no hay ninguna duda que ellos son los propietarios originarios y que en diferentes etapas de la historia han sido despojados de sus tierras y de sus aguas. Entonces, como ven, la perspectiva intercultural no solo tiene que ver con la cultura, sino también con un conjunto de derechos colectivos de naturaleza ancestral. Creo yo que esta es la parte definitoria de los derechos indígenas, del enfoque intercultural, para pensar en una justicia auténtica, una justicia real, una justicia que devuelva la paz, la unidad a este país. Gracias, maestro Hugo Aguilar. Lo saluda con gusto Sergio Guzmán. Nuevamente bienvenido aquí a Luces Mañaneras. Yo le quiero preguntar cómo se puede garantizar la armonización entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico nacional sin vulnerar derechos humanos. Es muy buena pregunta. Este es un reto importante que se está planteando y de pronto se presenta como dos sistemas contrapuestos e irreconciliables. No es así. Miren, cuando hablamos de los sistemas jurídicos indígenas, debemos de tener presente dos dimensiones. Por un lado, que en los pueblos se hace justicia y eso hoy la Constitución le llama jurisdicción indígena. O sea, cuando la autoridad conoce de un caso de dos de sus vecinos o de uno de sus vecinos y un agente de afuera ocurrido dentro del ámbito de su jurisdicción, las autoridades indígenas hacen justicia, imparten justicia. Y este es un paquete de la problemática, lo que hemos llamado hoy en día pluralismo jurídico. O sea, nuestro sistema ya reconoce que además del derecho escrito está el derecho oral y los sistemas jurídicos. Esta es una parte de la problemática. Y la segunda parte es cuando una persona, una comunidad o un pueblo acude a la sede judicial del Estado. Y ahí es donde nosotros planteamos que tiene que haber la armonización legislativa. ¿En qué consiste la armonización legislativa? En que el juez a la hora de interpretar no solo debe tomar en cuenta las normas de derecho escrito, sino también las normas del derecho indígena. Voy a poner un caso. Si estuviera frente a un juez una persona que lo agarró la policía del Estado, pues no sé, haciendo una guardia con un arma calibre 22, policía comunitario o topil, como se le llama en los pueblos, él no es un delincuente, él está cumpliendo un mandato de su asamblea. Tiene un nombramiento de la asamblea y en función de ese nombramiento está haciendo la guardia en el lugar donde lo detuvieron. Entonces, el sistema de justicia del Estado, como se trata de un delito de peligro, pues de manera automática dice, aquí hay un delito. Pero si toma en cuenta los sistemas normativos de los pueblos indígenas, llega a otra conclusión. Pues la conclusión que se impone es que la persona indígena que estaba cumpliendo esta función, pues está cumpliendo un mandato de su comunidad. Y en la mentalidad de la persona indígena, si incumple un mandato de la comunidad, corre el riesgo de una sanción que va desde sanción leve hasta sanción severa, dependiendo de la obligación que se le impone a la persona. Entonces, cuando el juez hace esta valoración sistemática, decimos los abogados, interpretando el derecho escrito con el derecho de los pueblos indígenas, ahí estamos hablando de una armonización legislativa. En términos también jurídicos se le llama a esto una interpretación conforme, nada más que la interpretación conforme la entendemos de nuestro sistema para arriba, es decir, cuando interpretamos la norma de nuestro país en función de un tratado internacional de derechos humanos. Y entonces nosotros decimos, la norma de nuestro país, de nuestro sistema jurídico, tiene que estar conforme con la norma internacional. Pero como aquí estamos hablando de nuestra norma del sistema jurídico mexicano con otra norma, que es el de los pueblos indígenas, le llamamos armonización legislativa, un poco para distinguir el fenómeno. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Cómo hacemos una interpretación adecuada, armónica, que nos lleve a verdaderas acciones de justicia? O sea, ya imaginarán ustedes en la cabeza del hermano indígena si es condenado
por portar un arma estando cumpliendo una función del pueblo. Pues en su cabeza dice, bueno, pues yo no hice nada, yo estoy cumpliendo lo que me dice el pueblo y resulta que ahora soy delincuente. O estos casos muy sonados en donde tienen bajo proceso penal a hermanos indígenas, porque hay un caso en Oaxaca, porque cazó una liebre en un área natural protegida. O sea, si tú aplicas el sistema jurídico mexicano sin considerar las normas, las tradiciones de los pueblos, indefectiblemente emite sentencias injustas. Si haces la armonización, te acercas a la realidad, comienzas a emitir resoluciones que son más congruentes con eso que está ocurriendo y que le llamamos jurisdicción indígena o sistema normativo indígena. Creo que este fenómeno es muy novedoso, se requiere de nuevos métodos de análisis, una mente abierta para entender que también fuera del Estado existe el fenómeno jurídico, que creo que ese es el quid del asunto. Maestro Hugo Aguilar, Roberto Becerra, qué gusto conocerle y tenerle aquí. Maestro, a ver, ¿cómo es hacer campaña rumbo pues rumbo a la Suprema Corte de Justicia? ¿Cómo es hacer campaña? Porque me queda claro que, pues, ustedes no hacían campaña, no había la necesidad. Ahora ya hay la necesidad. ¿Cómo es hacer la campaña? ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchar? ¿Qué no escuchar? ¿Qué han aprendido de ahora que están haciendo campaña? Y lo más importante, y con esto lo conecto, ¿cuál es de llegar a la Suprema Corte de Justicia? ¿Cuáles serían sus 3 primeras prioridades dentro de la Suprema Corte de Justicia? Y por favor, díganos su número para que la gente sepa qué número es usted. Muchísimas gracias, Roberto. Mira, hacer campaña es un poco complejo, está muy complejo, porque pues prácticamente nos lanzan a una campaña anticampaña. O sea, no podemos hacer la promoción de nuestra persona, nuestros antecedentes, pues bajo las figuras tradicionales. No podemos imprimir en nylon, no podemos rentar una barda. Vaya, a mí, yo soy una persona de comunidad de la Mixteca Alta y muchas autoridades indígenas se identifican con mi candidatura y me han llamado, me han mandado un mensaje, oye, aquí hay una barda, pues está a tu disposición. Les tengo que decir, pues no se puede. La única forma en que nos están permitiendo hacer campaña es con hojas de papel reciclable y con pintura no tóxica. Entonces, pues lo único que tengo yo, pues son volantitos en donde va mi nombre y mis 7 propuestas que estoy haciendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es muy complejo. Ahora, otra limitante que para mí es desventajoso. Se había señalado que la autoridad no puede promover el voto. Afortunadamente ya vino una resolución de la Sala Superior y ya lo abrió un poquito. Promover, pero está vedado que una autoridad se sume a una candidatura, ¿no? Porque se presupone uso de recursos públicos y la ruptura del principio de equidad en la contienda. En el caso de los pueblos indígenas no se dan las dos cuestiones. Mira, la mayoría de las autoridades indígenas ni recurso público recibe. Este año por primera vez van a recibir recursos públicos alrededor de 14,000 autoridades, pero apenas está en curso y es para obra pública. Entonces, no hay forma de presumir que una autoridad indígena, al expresar su adhesión a mi candidatura, pues se presuponga que hay uso de recursos públicos. Segundo, la voz de una autoridad indígena no tiene la misma resonancia que cualquier otro funcionario a otros niveles. O sea, si la autoridad de mi comunidad pues me levanta la mano, me expresa su adhesión, pues su voz tendrá ahí una repercusión dentro de la comunidad, 800 gentes, 700 gentes, pero ni tiene las plataformas digitales, ni tiene el eco para salir y decir, bueno, pues está inclinando la balanza hacia una candidatura. Y un dato más, mira, de los 64 candidatos, soy el único candidato indígena. Si hubiera Okay. 33 candidatos indígenas, pues estoy de acuerdo. Que una autoridad se incline por un candidato indígena, pues va en detrimento de los otros candidatos indígenas. Pero aquí soy el único.
el único. Entonces, las reglas del INE, desde mi perspectiva, no tienen pertinencia cultural, lo que este país ha adolecido toda la vida. Entonces, pues yo estoy promoviéndome dentro de los límites y las limitaciones que esto implica. Soy el candidato número 34 en la boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy fácil identificarme. En el costado derecho de la boleta vienen los nombres de los candidatos hombres. En el costado izquierdo, el nombre de las candidatas mujeres. Del lado derecho, mi nombre es el primer nombre de la lista. Soy Hugo Aguilar, mi apellido Aguilar, entonces como los ordenaron por orden alfabético, soy el primer nombre en la boleta. Y pues conforme a las reglas, pues todos los que compartan conmigo esta oportunidad histórica para los pueblos, pues van a poder votar por mí colocando el número 34 en el casillero de la boleta en el costado derecho, o bien subrayando mi nombre. Quiero también decirles esto. En la población indígena hay un alto porcentaje de personas que no saben leer ni escribir. Estoy seguro que no van a poder anotar el número 34, por eso estoy promoviendo que subrayen mi nombre. Incluso estoy por presentar un documento al INE para que se permita en los centros de recepción la presencia de intérpretes y traductores. Porque si no, mira, yo ya ahí también parto de otra desventaja. Un buen número de la población indígena que me expresa simpatía, pues cuando llega a la urna, pues no va a poder traducir esa simpatía en un voto a mi favor, porque pues no sabe leer, no sabe escribir y sí requiere de una asistencia para que pueda ejercer su derecho al voto. En esas condiciones estamos. Yo le invito al público de ustedes, a la ciudadanía, a votar por el número 34, Hugo Aguilar Ortiz, boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me gustaría también preguntarle, Hugo Aguilar, a propósito de lo que nos está comentando, pues esta elección al Poder Judicial refleja también lo que todavía venimos arrastrando en materia de marginación de los pueblos indígenas, porque, pues vaya, usted mismo lo ha comentado, es el único candidato indígena y realiza esta promoción, de su candidatura a ministro de la Suprema Corte, pues en una desventaja clara con respecto de los demás candidatos y candidatas por su origen, habría que señalarlo, de carácter indígena y de las simpatías que usted puede generar precisamente entre la población indígena, o sea, está en desventaja. Esto es reflejo, digamos, de todo lo que es el propio sistema político mexicano, y en ese sentido, desde su propuesta, ¿qué papel tendría precisamente las lenguas indígenas en esta impartición de justicia que se quiere alcanzar con esta reforma? Decíamos qué papel deberían jugar las lenguas indígenas en los procesos judiciales y qué propone para garantizar traductores certificados en todo el país. Sí, pues este tema de los traductores certificados es un gran déficit en el país. Pues quiero decirte que prácticamente son dos instancias las que tenemos un pequeño fondo para traducción. Es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Defensoría Pública, los que tienen un fondo para traducciones e intérpretes. Y también tenemos un déficit en el número de traductores certificados. Esta es una tarea que debemos de impulsar a todos los niveles, y la Suprema Corte con mayor razón. Tenemos que crear, fortalecer el fondo, fortalecer la capacitación y la certificación de traductores. Afortunadamente se vienen creando ya instituciones que se van a especializar en estos temas. Ya tenemos carreras en lingüística, se acaba de crear la Universidad de las Lenguas Indígenas con sede aquí en la Ciudad de México, y yo tengo esperanza que vaya a haber una sinergia para que logremos resolver este déficit en nuestro país, porque es necesario a muchos niveles también. Aquí estamos planteando el tema judicial, pero lo mismo ocurre en los hospitales. Cuando llega una persona que no sabe hablar el español, pues no tiene una interacción adecuada con el médico, seguramente pues se entienden a señas o pues con muchas dificultades. Sí requerimos traductores también en los hospitales, requerimos traductores en diferentes dependencias para que se garantice un adecuado acceso a la justicia del Estado. Entonces, esto va a ser de la más alta prioridad. Mi primer propuesta de implementación ahora que llegue a la Corte es una justicia pluricultural.
Y por eso estoy entendiendo, pues, tomar en consideración la lengua y la especificidad cultural de los pueblos, por una parte, y por otra, garantizar que los pueblos y las comunidades puedan tener una existencia y un ejercicio pleno de su condición de sujetos de derecho público que está recién reconocido en la Constitución Federal. Y esto implica que los pueblos y las comunidades van a empezar a tener una relación horizontal con el Estado. Hasta hoy la relación de los pueblos con el Estado ha sido una relación vertical, una relación de subordinación, pero al ser reconocidos como sujetos de derecho público, se tiene ahora el estatus jurídico necesario para cambiar esta relación y establecer una relación de coordinación, una relación armónica con las distintas instancias del Estado mexicano. Este es un planteamiento central de los primeros que vamos a llevar a cabo y esa va a ser la voz y la nota distintiva de mi presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro Aguilar, rápidamente una última pregunta de mi parte. Si nos puede comentar cómo califica en términos generales a la justicia en México, cómo la valora usted y cómo califica el trabajo de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues mira, creo yo que es una Suprema Corte de Justicia que se ha acartonado, se ha quedado atrapada en el formalismo. Y yo creo que ellos justifican muy bien un planteamiento teórico que existe entre los abogados, cómo el derecho muchas veces obstaculiza el cambio social. O sea, nadie puede negar que a partir del 2018 el país está cambiando. Algunos pueden decir, pues, cambio radical, cambio moderado, un cambio con muchos matices, pero hay cambio. La legitimidad social que hoy tiene el poder público es un claro indicio de este cambio. La presencia y la atención permanente de la ciudadanía sobre sus representantes es otro signo de cambio. Yo quiero decirte que la gente está muy atenta en todas las regiones en las que estoy acudiendo, ya tienen noticia que se va a elegir jueces y magistrados. Hay dificultad para entender cómo se va a elegir y por quién votar, ¿no? Esto es una dificultad normal, pero hay cambios importantes. Y la Corte creo que no ha entendido que debe facilitar estos cambios. La norma constitucional, como son normas de orden genérico, son principios generales, los teóricos dicen que son acuerdos políticos que la sociedad toma para guiar el país, pues lo podemos interpretar en un sentido muy conservador, de que nada cambie, o de que cambien las cosas, pero que todo siga igual. O bien lo podemos interpretar como principios generales que apuntan a otro país, a otro acuerdo, a otra perspectiva. Y creo que la Corte en eso se ha quedado corto. Yo, otro planteamiento que estoy haciendo para implementar ahora que esté como ministro, es hacer de la justicia una justicia real y verdadera, sacudirnos el formalismo y pasar a la realidad, que las sentencias la entienda el ciudadano de a pie, que sienta que le beneficia, que le perjudica. Yo también sostengo eso, que el ciudadano de a pie es capaz de percibir cuando es algo bueno o algo malo, cuando hay una justicia o una injusticia, más allá que conozca los detalles de los artículos de la Constitución o de alguna ley en particular. El ciudadano sí, si le hablamos el lenguaje sencillo, el lenguaje llano, si no usamos latinismos y palabras rebuscadas, el ciudadano va a entender con los argumentos si estamos actuando bien o estamos obstaculizando el cambio. Yo sostengo que desde la Suprema Corte hasta los jueces de distrito, en los últimos años se han caracterizado por obstaculizar el cambio, por tener una visión propia de la Constitución, una concepción propia de la Constitución y quieren imponerla al país. Pues bueno, maestro Hugo Aguilar, muchísimas gracias. Y maestro, nada más sí o no, así, una pregunta bien directa. Y como Zapata le dijo a Villa, yo no me siento en esa silla porque esa silla te enloquece, te transforma. La silla del Poder Judicial no va a transformar al maestro Hugo Aguilar, la silla de la Suprema Corte. En absoluto, mi estimado Roberto. Mira, desde joven yo aprendí que nací con causa.
Excelente. No tengo que buscar una causa más. Mi causa son los pueblos indígenas y a lo largo de 30 años he dedicado mi ejercicio profesional para estudiar el funcionamiento del Estado, estudiar el sistema jurídico, de tal manera que pueda caber los pueblos en una nación pluricultural y yo digo también en una constitución pluricultural. Entonces, va a ser muy difícil que a mí, o imposible que a mí me vaya a cambiar la silla, el ejercicio del poder, y vamos a dar la batalla en ese otro espacio, mi estimado Roberto, para el bien del país, para la unidad del país, para la justicia del país. Vamos a dar esta batalla en este otro campo. Yo les agradezco el espacio. Si me permiten, pues quiero invitar a toda la ciudadanía a votar por su servidor. Soy el número 34 en la boleta morada para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les invito también a seguirme en mis redes. Estoy haciendo unos videos para un poco explicar con mayor detalle cada uno de las propuestas que estoy haciendo y poniendo algunos ejemplos de cómo la Suprema Corte ha fijado criterios que van en detrimento de los derechos de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general. Entonces, en mis redes sociales me van a encontrar como Hugo Aguilar en Facebook, una página de Facebook, en Instagram, en TikTok, Hugo Aguilar O. Y bueno, pues ahí estamos a sus órdenes y ojalá tengamos oportunidad más adelante de hacer un balance de cómo caminó la campaña ya de cara al día 1 de junio. Por supuesto, Luces Mañanera le abre las puertas, maestro Hugo Aguilar, para cuando guste regresar y y demos actualizaciones de cómo va su candidatura. Faltan bastantes días, pero bueno, Luces Mañanera le abre las puertas. Un gusto haberlo escuchado, conocerle y esperamos tenerlo de vuelta muy pronto, maestro Hugo Aguilar. Número 34, ¿vale? Muchas gracias, maestro. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, buen día.